No estaba buscando nada raro, solo quería limpiar el sótano. La casa la compré hace 6 meses. Era vieja, pero no abandonada. De hecho, estaba demasiado bien conservada para el precio. El agente inmobiliario dijo que los dueños anteriores se mudaron rápido. Motivos personales, según él. No pregunté más. El sótano fue lo último que dejé sin tocar. No porque diera miedo, sino porque simplemente no lo necesitaba. Era un espacio pequeño, de concreto, con algunas casas viejas y una estantería oxidada. Nada fuera de lo normal, al menos hasta ese día. Empecé a mover cosas, cajas con revistas antiguas, herramientas que ya no servían, cables enredados. Todo tenía polvo, pero no tanto como debería. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El piso. Había una parte del concreto que se veía diferente, no más vieja, sino más nueva, como si hubiera sido reemplazada. Un rectángulo perfecto, de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros. No tenía grietas, no tenía manchas, y lo más raro, no tenía polvo. Al principio pensé que era una reparación común, alguna fuga antigua, quizá, pero cuando pasé la escoba por encima, noté algo más, un sonido. El resto del sótano sonaba sólido. Ese rectángulo no, era diferente, sonaba hueco. No lo abrí ese día, pero no dejé de pensar en eso. Esa noche revisé los planos de la casa. Los conseguí en un archivo digital del municipio. El diseño original era simple: sala, cocina, 2 habitaciones y un sótano. Nada más. No había ningún espacio adicional debajo. Pero ese rectángulo no coincidía con nada. Era totalmente diferente. Al día siguiente bajé con herramientas. No estaba seguro de qué esperaba encontrar. Quizás una tubería vieja o un espacio de almacenamiento olvidado. Bueno, algo lógico. Quité la capa superior con cuidado. No estaba tan dura como el resto del piso, como si no hubiera sido sellada correctamente. Después de unos minutos, logré levantar una de las esquinas, y ahí fue cuando lo vi. No era concreto debajo, era metal, una superficie lisa, gris, completamente intacta, sin óxido, sin marcas de herramientas, como si hubiera sido colocada ahí después de construir la casa. Toqué la superficie, estaba fría, pero no como el concreto, sino más bien uniforme. En uno de los bordes encontré algo, una línea delgada, casi invisible, como el entorno de una compuerta. No había manija, no había cerradura visible, nada que indicara cómo abrirla. Pasé los dedos por el borde y sentí una ligera vibración, muy leve, tan leve que pensé que era mi imaginación. Pero no lo era. Apoyé la palma completa sobre el metal y lo sentí otra vez, como un pulso. No era fuerte, tampoco mecánico, pero sí era constante. Yo me alejé, no por miedo, sino porque no tenía sentido. Esa casa no era lo suficientemente antigua para tener algo así. Y nadie mencionó nada. Eso fue lo extraño. Ni el agente, ni los documentos, absolutamente nada. Esa noche no dormí bien. No por lo que había visto, sino por lo que empecé a notar después. Un sonido, muy bajo, casi imperceptible. Venía del sótano. No era un golpe, no era agua, no era madera moviéndose. Era como muy repetitivo, como si algo estuviera funcionando. Y entonces entendí algo que no había considerado antes. Ese espacio no estaba vacío. No bajé al sótano esa noche. Intenté ignorarlo. Me repetí que era alguna tubería, algún sistema viejo que no estaba en los planos, algo lógico. Pero el día siguiente el sonido seguía ahí. No había cambiado, no era más fuerte, no era más débil, era constante. Eso fue lo que terminó de convencerme de bajar otra vez. Llevé una linterna, un destornillador,
y aparte mi teléfono. No por miedo, por si encontraba algo que necesitara documentar. Esa fue la razón. Cuando encendí la luz del sótano, todo se veía igual. Las cajas, la estantería, el polvo. Pero el aire se sentía diferente, más denso. No frío, tampoco caliente, simplemente pesado. Me acerqué al rectángulo. La parte del concreto ya estaba levantada. El metal seguía ahí, silencioso. Apoyé la mano otra vez. El pulso seguía, pero ahora podía distinguir algo más. No era un solo ritmo, eran dos, muy cercanos entre sí, casi sincronizados, pero no del todo. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entenderlo. Entonces hice presión en el borde. No pasó nada. Intenté en otra esquina, nada, hasta que empujé en el centro. Ahí sí, se escuchó un clic, muy bajo, muy limpio. La superficie metálica se hundió apenas unos milímetros y luego se deslizó hacia un lado, sin esfuerzo, sin resistencia, como si siempre hubiera estado diseñada para abrirse así. Abajo no había escaleras, había un espacio vertical, un hueco profundo, completamente oscuro. La linterna no alcanzaba a iluminar el fondo, pero sí algo en las paredes. Metal, no concreto, no era tampoco tierra, era como un metal liso, continuo. Bajé la luz lentamente. El haz de la linterna empezó a revelar detalles. Cables no estaban colgando, estaban integrados en la estructura, como si formaran parte de las paredes. No se veían improvisados, se veían diseñados. Y entonces lo noté, el sonido no venía del fondo, venía de todos lados, como si el espacio completo estuviera activo. Me incliné un poco más y fue ahí cuando la luz tocó algo distinto, una superficie, pero no en la pared, más abajo, horizontal, como una plataforma, y sobre esa plataforma había algo, pero no se movía, tampoco hacía ruido, pero no parecía una máquina, tampoco parecía almacenamiento. Tenía forma, era irregular, como si hubiera sido colocado ahí sin intención de ser visto. Sentí algo raro en ese momento, pero no era miedo, era reconocimiento, como cuando ves algo y no sabes de dónde, pero tu mente te dice que eso no debería estar ahí. Apunté mejor la linterna. La luz tembló un poco, no por la mano, sino más bien por el aire. Y entonces pasó algo que no esperaba. El sonido se detuvo, pero de golpe. Silencio total. Ni pulso, ni vibración. Nada. Y en ese silencio mi teléfono vibró. No tenía señal ahí abajo. Nunca la había tenido, pero en la pantalla apareció una notificación. Sin número, sin aplicación, solamente texto. No abras, completo, en letras mayúsculas. Me quedé inmóvil. No toqué el teléfono. No respondí. Solo miré la pantalla unos segundos. Cuando levanté la vista otra vez, la cosa en el fondo ya no estaba exactamente en el mismo lugar. No fue un movimiento claro. No fue que se levantara o cambiara de forma, pero no coincidía con lo que había visto antes, como si hubiera sido reubicada en el momento en que dejé de verla. Yo retrocedí, pero no corrí, no cerré de golpe, solo me alejé despacio. El panel metálico seguía abierto y el silencio seguía igual. Subí las escaleras del sótano sin mirar atrás, cerré la puerta y me quedé unos minutos ahí, en la cocina, sin hacer nada, tratando de decidir qué era lo correcto. Taparlo, ignorarlo o volver a bajar. Esa noche no hubo sonido, absolutamente nada, ni siquiera vibración ni pulso, como si lo que estuviera ahí abajo supiera que ya lo había visto. A la mañana siguiente bajé otra vez. El panel estaba cerrado,
perfectamente alineado con el piso, como si nunca lo hubiera abierto. El concreto que había quitado también estaba en su lugar, intacto, sin marcas, sin grietas, sin polvo, como si el sótano hubiera vuelto a como estaba antes. Pero no del todo, porque cuando me acerqué y apoyé la mano sobre el mismo punto, no sentí un pulso, sentí algo distinto, una vibración irregular, casi como si algo estuviera intentando sincronizarse. Desde entonces no he vuelto a abrirlo, pero hay algo que no puedo ignorar. Cada cierto tiempo mi teléfono recibe una notificación, siempre sin número, siempre sin aplicación y siempre con mensajes distintos. El último llegó hace 2 días. Solo decía, ya sabes que hay más de uno. Si te ha gustado este creepypasta, dale me gusta, compártelo y suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis creepypastas. Yo voy a seguir subiendo más creepypastas e historias como estas. Adiós.